el diafragma y como lo vimos en la clase, tiene relación con diversos órganos, ¿no? Con estómago, por ejemplo, el izquierdo, hígado el derecho, lateralmente el vaso en el izquierdo, etcétera. Aquí es importante recordar que la vena cava inferior es la que está más hacia, bueno, está a la derecha y la aorta está hacia la izquierda, y hay un trayecto mayor que recorre la vena renal izquierda a comparación de la derecha y contrario con la aorta, ¿no? La aorta hay un camino mayor que recurre hacia el riñón derecho y uno menor hacia el riñón izquierdo por su disposición anatómica. Aquí es, por ejemplo, el casito de Leibniz, se vio cómo hubo compresión de esta vena, ¿no? Continuamos. Vamos a ver el tamaño. Cuando hablamos de la anatomía en imágenes, hay que aprender a diferenciar los Recording in espacios progress. que podemos diferenciar en las imágenes. Por ejemplo, los riñones se encuentran, hemos hablado en la parte práctica, en el espacio retroperitoneal, pero tenemos que aprender cómo es que se observa el espacio retroperitoneal en una imagen, bueno, cualquier tipo de imagen, sobre todo las tomografías, ¿no? Que es donde se ve mucho mejor. Entonces, aquí hay un pequeño esquema de cómo se podría diferenciar los espacios. Miren, como les explicamos, estos de aquí son los riñones. Los riñones están en el espacio, perdón, están con su cápsula renal, ¿no? Tienen la cápsula renal, después de la cápsula renal viene el espacio perirrenal, donde están llenos de la grasa perirrenal. Después de la grasa perirrenal viene la famosa fascia renal, que aquí está dividido en dos, ¿no? En una hoja anterior, o sea, dos hojas anteriores y dos hojas posteriores, pero en la imagen se ve solo como una sola hoja. Entonces, esta sería la hoja anterior de la fascia renal y aquí tendríamos la hoja posterior de la fascia renal. Entonces, dense cuenta que los riñones están dentro de nuestra fascia renal en el espacio retroperitoneal. Anterior a estos, el espacio se llama espacio pararrenal y se encuentra principalmente páncreas, un poco de duodeno, un poco de colon ascendente y un poco de colon descendente, ¿no? ¿Qué más? A ver, el espacio posterior a esta fascia renal posterior es el espacio pararrenal posterior. Es interesante cómo en tomografía podemos ver lo hablado, lo visto en las imágenes pasadas, ¿no? En el esquema pasado. Por ejemplo, acá tenemos, fíjense aquí, ¿no? Fíjense cómo la fascia renal se pinta en la imagen tomográfica. No sé si logran ver mi cursor, espero que sí. ¿Sí logran ver el cursor? Sí se ve, doctora. Entonces, fíjense cómo la fascia renal se ve en una imagen tomográfica, en una imagen tomográfica. Vamos a ir bajando. Fíjense cómo se pinta la fascia renal que está dividiendo los riñones del resto del espacio peritoneal. Estos de aquí son los riñones, aprendan a diferenciar riñones. Aquí estamos hablando de una tomografía con contraste porque podemos ver la diferencia entre parénquima y corteza. Ahí ya los perdimos, ¿ya? Entonces quiero que se fijen cómo es que se puede visualizar la fascia renal en las tomografías. Acá tenemos otro casito, vamos a ver, a ver. Entonces, por ejemplo, ya, este casito es el caso de un paciente que sufrió un traumatismo en el cual hay una hemorragia renal y fíjense cómo la hemorragia está encapsulada dentro de la fascia renal. No, la hemorragia no ha ido a todo el abdomen, porque los riñones están en espacio retroperitoneal encapsulados o rodeados por la fascia renal que encapsula también el sangrado de este riñón, ¿no? El riñón izquierdo. Se darán cuenta que no es la única normalidad, ¿no? Que tanto el riñón izquierdo como el derecho tienen una forma anormal, hay múltiples quistes, este es un riñón poliquístico, ¿no? Miren las múltiples imágenes hiperdensas que se encuentran en ambos riñones, ¿no? En ambos riñones. Pero fíjense cómo en el izquierdo se puede ver cómo la fascia renal ha encapsulado, ha delimitado el sangrado del riñón izquierdo. Podemos saber si es riñón derecho o izquierdo por el hígado.
Si estamos con el hígado, aquí tenemos el hígado, ¿no? Es el lado derecho, y si no es el hígado, es el lado izquierdo. Vamos a pasar a la siguiente imagen. A ver. Acá tenemos el caso de, a ver, vamos a ir a riñones, de otro pacientito también que ha sufrido un traumatismo renal y fíjense cómo se delimita la fascia renal, se delimita la fascia renal. Vamos a pasar al siguiente casito, a ver. Vamos aquí. Entonces, cuando hablamos de riñones, hay que diferenciar algunas estructuras en los riñones. Tenemos que ver corteza, tenemos que ver pirámides renales y el seno renal, en el cual hay grasa, está la pelvis y están los vasos, ¿no? Las arterias, las venas y algunos nervios, que lo hemos visto en anatomía macroscópica. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en imágenes. Entonces, cuando hablamos de una ecografía, los riñones, primero tienen que identificar la terminología correcta en cada imagen, ¿no? Cuando hablamos de ecografía, hablamos de ecogenicidad, de hiperecoico, hipoecoico o isoecoico. Entonces, lo que es más claro es hiperecoico, lo que es más oscuro es hipoecoico y lo que es negro es anecoico. Los líquidos suelen ser anecoicos. Por ejemplo, cuando ustedes vean vejiga en una ecografía, la vejiga se ve negrita, anecoica porque los líquidos se ven oscuros. En un riñón con hidronefrosis, se vería también un espacio anecoico, ¿no? Con presencia de líquidos. Eso es un riñón normal en un corte longitudinal, ¿no? En una vista longitudinal en la ecografía y podemos observar como el parénquima es un poco hipodenso y el seno renal o la pelvis renal es hiperdensa, ¿no? Precisamente por la grasa que hay en el seno renal. Vamos a continuar. Esta es una urografía. Cuando hablamos de radiografía, radiografía es la única imagen cuyos términos podrían confundirnos. Cuando hablamos de lucidez, hablamos de lo que es oscuro, por ejemplo, estas bolitas de aire aquí que probablemente están intestinos, son radiolúcidos. Y cuando hablamos de estructuras más blanquecinas, estamos hablando de radioopaco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la pelvis renal y los uréteres se ven radioopacos, al igual que la silueta renal se ve radioopaca. No es normal que en una radiografía se vean los riñones, o sea, no es habitual que se vean claramente los riñones como se ve en esta radiografía. Solo se puede observar el tracto renal, las vías urinarias en una radiografía si esta es una urografía, es decir, es una radiografía con contraste. Al paciente se le inyecta contraste endovenoso y se puede ver a medida que el contraste se va filtrando por los riñones, como es que pinta los riñones, pinta el seno renal, los uréteres y llega a pintar hasta la vejiga, ¿no? A medida que va bajando la orina, se va pintando el tracto de las vías urinarias. Entonces, aquí estamos hablando de una urografía o una radiografía con contraste. Y pueden ver ustedes en la radiografía con contraste cuál es la localización de los riñones. Pueden ver cómo el derecho es un poco más inferior que el izquierdo. Pueden ver cómo es que se pintan las dos pelvis renales y cómo va bajando la orina por los uréteres hasta llegar a vejiga. Vamos a pasar al siguiente. Ajá. Aquí tenemos una tomografía. Esta es una tomografía sin contraste. Cuando hablamos de tomografías hablamos de densidad. Lo que es más claro es hiperdenso, lo que es más oscuro es isodenso. Si no logran diferenciar corteza de médula, hablamos de una sin contraste. Pero si logran diferenciar la corteza de la médula, como en este caso, y hablamos de una tomografía con contraste. Entonces, ¿cómo es que ya vamos hablando de tres imágenes, ¿ah? Hablamos de ecografía y cuáles son los términos correctos de la ecografía, donde hablamos de ecogenicidad, hiperecoico, hipoecoico, anecoico.
hablamos de radiografía, donde hablamos de radiolucidez o radiopacidad, radiopaco, radiolúcido, y ahora estamos en tomografía, donde estamos hablando de densidades, ¿no? Hiperdenso e hipodenso. Vuelvo a repetir, si no se logra diferenciar corteza de médula, es una tomografía sin contraste, y si logramos diferenciar corteza de médula, hablamos de una tomografía con contraste. ¿Saben cómo podemos diferenciar? Una manera fácil de diferenciar tomografía de resonancia magnética, que probablemente lo veamos después, son los tejidos blandos y los huesos. Si lo que más se ve, lo más claro, lo más hiperdenso en este caso es los huesos, como en este caso este cuerpo vertebral, estamos hablando de una tomografía. Después vamos a ver una resonancia donde los huesos no se ven claritos, blanquitos, se ven un poco más opacos y lo que se ve más claro son los tejidos blandos. Entonces, por ejemplo, en esta radiografía, en esta tomografía con contraste, podemos observar claramente la corteza renal, podríamos medirla, por ejemplo, y en una enfermedad renal crónica podríamos encontrarla menor a 1 centímetro, podríamos encontrar también un riñón pequeño, si hablamos de una enfermedad renal crónica. En todas las imágenes, las mismas máquinas permiten la medición de imágenes. Hoy día también en los links van a encontrar uno que les va a permitir medir las imágenes. Y al medir, ustedes conociendo ya el valor normal de los riñones y de corteza renal, pueden llegar a uno u otro diagnóstico uniéndolo con los síntomas de su paciente, ¿no? Bien, es importante que ustedes sigan el trayecto de los uréteres. Por ejemplo, miren, voy a seguir el trayecto de mi uréter aquí. Sigan el trayecto de los uréteres hasta que estos lleguen a vejiga. Bueno, acá ya no llego a vejiga, hasta que estos lleguen a vejiga, ¿no? Vamos a pasar. A ver, acá tenemos un corte. Ah, ya, lo de los cortes también es importante. A esto tenemos un corte axial o transversal. Y aquí tenemos un corte coronal, en el cual se puede ver, iguales con contraste, se puede ver el trayecto de. Ajá, y tenemos los riñones, cómo se van pintando. Y chun, chun, chun. Esta es la vista coronal, ¿no? Y se puede ver cómo la aorta y la vena cava dan sus respectivas ramas a nuestros dos riñones. Para saber, se puede ver claramente la diferencia entre corteza y médula. Muy bien. Cuando hablamos de variaciones anatómicas, hay varias variaciones anatómicas. Por ejemplo, puede haber algún tipo de variante anatómica en número, puede haber más de 2 riñones o solo un riñón. Puede haber fusión de los riñones, por ejemplo, si se fusionan los dos polos inferiores, hace el famoso riñón en herradura. Puede haber una ectopía renal cruzada, en el cual un riñón cruza al lado contrario y se une con su riñón del otro lado. El famoso riñón en panqueque, que es un riñón que suele ser pélvico, no siempre, también puede estar en su lugar normal, pero está unido por los polos inferiores y hace una forma como un panqueque extraño, ¿no? El primer panqueque, el que te sale feo, así, el riñón en panqueque. Puede haber anomalías en la localización, puede haber riñones pélvicos, puede haber alguna rotación anormal de los riñones, puede haber anomalías en la forma, por ejemplo, el riñón endromedario, puede haber anomalías en la vasculatura, puede haber más de una arteria renal, puede haber arterias renales accesorias, que esto ocurre también por una anomalía en la embriología, pero que no necesariamente tiene que dar síntomas o ser algo malo para el paciente, no solo es una variante anatómica. Y la más común es que haya variantes anatómicas con respecto a la cantidad de sistemas colectores. La duplicidad de sistemas conectores es la anomalía más frecuente de todas. Cuando hablo de sistemas colectores me refiero a pelvis renal y uréteres, ¿no? Dobles uréteres o dobles pelvis. Aquí, por ejemplo, tenemos un riñón en herradura. Vamos a continuar, ¿no? Porque hay fusión, fíjense, de los dos polos. En el caso de esta imagen, es un riñón pélvico, evidentemente, porque aquí están las ilíacas, ¿no? Entonces, esta arteria que nació de acá, que si no me equivoco es la mesentérica inferior, hizo que no subieran los riñoncitos. Pero en el caso que les voy a mostrar, los riñones sí están en localización adecuada, pero, a ver, pero son un riñón en herradura. Fíjense, voy a ir avanzando la imagen, son varias imágenes, pero como es una
radiografía con contraste o una urografía, hay que ir tomando en distintos momentos de la imagen. A ver, fíjense. Quiero que vean cómo se está pintando los sistemas, las pelvis, los uréteres. Y quiero que, no sé si logran identificarlo correctamente, probablemente sea un poco difícil identificar en esta imagen, pero en la siguiente sí se van a dar cuenta de mi riñón en herradura. Fíjense, el pacientito, a ver, vamos en orden, vamos de arriba. Ahora sí, identifiquen hígado, acá tenemos hígado, vamos bajando, vamos bajando. Ya aparecieron los riñones, aquí, riñón derecho, el riñón izquierdo. Y vean cómo estos se fusionan en su polo inferior. Se fusionan en su polo inferior. Entonces acá tenemos un riñón en herradura con, bueno, fusión de los polos inferiores, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos describir esta imagen? Entonces, para descripción hay un orden importante que es bueno seguir cuando hablamos. Y miren, además aquí hay una imagen hiperdensa, ¿no? Una imagen hiperdensa, anular, redondeada, que está en pelvis renal izquierda, probablemente un cálculo. Entonces, ¿cómo podríamos describir esta imagen? Iniciamos con el nombre de la imagen, que en este caso es una tomografía abdominal sin contraste. Entonces, el nombre de la imagen, tomografía, ecografía, resonancia magnética, viene el lugar de donde se está tomando la tomografía, porque es diferente una tomografía de caja torácica, una tomografía torácica, una tomografía cerebral, no sé. Entonces, abdominal, tomografía abdominal sin contraste, donde se observa un riñón en herradura, o pueden decir también donde se observa función de ambos polos inferiores de los riñones, o pueden decir también se observa fusión de los polos inferiores e imagen hiperdensa redondeada en pelvis renal izquierda. A descartar un litro, a descartar un litro. Veramos en la siguiente, encontramos en la siguiente. Ya, acá tenemos, es el mismo caso anterior, pero esto es un corte coronal. Entonces, a ver, vamos a ir en orden y ya. Ahí observamos los dos riñoncitos y ja, ahí se observa la fusión de los polos inferiores de ambos riñones. Y también se observa la imagen, el hito, miren, el hito se ve hiperdenso, el hito hiperdenso en pelvis renal izquierda. ¿Ya? Y ahí se puede ver cómo es que se fusionaron los dos riñoncitos. Entonces, a ver, sería una tomografía abdominal sin contraste, corte coronal, donde se observa fusión de ambos polos inferiores o riñón en herradura e imagen hiperdensa en pelvis renal izquierda. Ahí está. Imagen hiperdensa. Pasamos a la siguiente imagen. Acá tenemos, esta es una radiografía, pero esta es una radiografía, por ejemplo, donde no se puede observar correctamente el sistema renal. Probablemente no sea una urografía. Vamos a pasar a las siguientes anormalidades. Acá, por ejemplo, anormalidades con respecto a ubicación de los riñones. Tenemos acá un riñón que ha hecho una ectopía renal cruzada, o sea, ectópico es cuando está fuera del lugar, ¿no? En vez de estar en su respectivo lugar, ha cruzado para el otro lugar y ha hecho una ectopía renal cruzada. Fíjense cómo se observa un solo riñón aquí del lado derecho del paciente, no hay ningún riñón del lado izquierdo. Y como este riñón además tiene la pelvis renal dilatada. Bueno, continuemos. A ver. Tenemos varias otras anormalidades con respecto a inserción de los uréteres. No sé si logran ver esta imagen. A ver, este es el famoso riñón en panqueque, ¿no? Que es un pan, como la imagen del panquequito recién hecho, ¿no? El panqueque que te sale feo. En una tomografía podríamos verlo, a ver, de la siguiente manera, ¿no? Fíjense, este es el riñón. Este es el riñón. No vayan a confundir estas imágenes de aquí, que es el músculo. ¿Qué músculo es el que transcurre
justo detrás de los uréteres. SOS. SOS mayor. SOS mayor. Este es el psoas, ¿no? Y este sería su riñón en panqueque. Si se dan cuenta, vamos desde arriba, estos serían los pulmones, ¿no? El hígado. Es un gran estómago, probablemente tenga algo ahí el pacientito. Y aquí podemos ver nuestro riñón en panqueque. Aquí, esta es una imagen donde se puede observar también el riñón en panqueque, ¿no? Este es un corte ya coronal y es otro tipo de técnica. Pero se puede ver, mire, cómo en la orina sí llega a la vejiga, pero solo tiene el paciente un solo riñón, tiene dos pelvis, una pelvis aquí, otra pelvis aquí, pero un solo riñón, un riñón en panqueque. Continuamos. Este es el famoso riñón en dromedario. ¿Por qué? Por la joroba, no del camello, que es un dromedario, riñón en dromedario. En ese otro lugar. Ya para ir terminando con esta parte, vamos a hablar de los uréteres. ¿Qué partes debemos identificar en los uréteres? Las uniones urétero, esa es la unión, la conjunción, ¿no? O unión ureteropélvica. La unión uretero-vesical, esta unión es la más estrecha y donde más frecuentemente se enclavan los cálculos, ¿ya? La unión del uréter con la vejiga. Y bueno, la porción abdominal y la porción pélvica del uréter. Estas son las tres uniones, ¿no? La unión ureteropélvica, el cruce con los vasos ilíacos y la unión ureterovesical. Continuamos. Claro. Entonces, para identificar uréteres hay que seguir el trayecto del uréter, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, primero identificamos riñones y después de eso vamos identificando los uréteres. A ver, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Aquí sería este sería este, y vamos bajando, y vamos bajando, y vamos bajando. Y tenemos que identificar cómo es que los uréteres se unen a vejiga. La vejiga, ahí todavía no hemos llegado, es en este caso esta de acá, que está llena de... Este es un paciente masculino. Vamos a continuar. A ver, esta es una vista coronal. Acá se pueden observar mucho mejor los uréteres que en la transversal, pero igual hay que hacer el seguimiento de los... Miren cómo se unen aquí a vejiga. Aquí se ve interesante. Aquí sí se ve la vejiga. En el otro también se ve la vejiga, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí, miren este pequeño puntito. Esta pequeña imagen hiperdensa aquí, brillante, me habla probablemente de un cálculo o un lito en unión urétero-vesical, que es la unión más frecuente, el lugar más frecuente de cálculos. Ajá, vamos a empezar aquí al doble sistema pilocalicial. Miren, este es el caso de un paciente que tiene doble sistema pielocalicial, o sea, tiene dos cálices y tiene dos uréteres, piel ureteral también, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Fíjense cómo del lado derecho llegan dos uréteres separados, o sea, cada uno tiene su inserción, haciendo un doble sistema piel calicial y piel lateral derecho completo. Y del lado izquierdo tenemos dos sistemas pielocaliciales y un solo uréter, haciendo una duplicación ureteral incompleta, porque estas pelvis se unen en un solo uréter, ¿no? Esta es una incompleta y la del lado derecho sería una completa. Es interesante, esto es lo que yo les preguntaba a sus dos compañeros con respecto de la inserción del uréter a la vejiga. La inserción del uréter en la vejiga es una inserción especial que tiene un ángulo aproximado de 45 grados que permite que cuando la vejiga se llene, esta unión o esta válvula se cierre y no haya reflujo. Pero si está mal insertado, si no tiene su ángulo correcto, cuando la vejiga se llena, no se cierra la válvula, sino que la orina va hacia atrás, haciendo dilatación de los uréteres y paso del tiempo, ¿no? Se dilatan los uréteres primero y después se dilata
el riñón haciendo una hidronefrosis. Esto es muy común en los pacientes que tienen dobles sistemas perocaliciales con mala inserción en la vejiga, ¿no? Y esto se llama dilatación ureteral, hidronefrosis, y hay un nombre especial que es ureterocele, que se usa para ver esta inserción ectópica, ¿no? Del uréter que forma como una pequeña bolsita, ¿ya? Este es el ureterocele. ¿Cómo se ve eso en imágenes? Bueno, esta es una ecografía en la cual podemos ver un riñón aumentado de tamaño, ¿no? Una hidronefrosis, pero no sé si logran ver esta imagen que es la que a mí me gusta. Esta de acá. Fíjense cómo se ve muy claro aquí el ureterocele abajo, la inserción anómala del uréter en la vejiga, y cómo se puede ver, ahí está, este uréter súper dilatado. Fíjense, esta es la vejiga y pueden ver acá todo un uréter dilatado, ¿ya? Todo un uréter dilatado. Aquí sí estamos hablando de una resonancia magnética. Fíjense cómo los huesos no se ven hiperdensos como una tomografía, ¿no? Lo que se ve hiperdenso aquí son las estructuras blandas. Entonces aquí estamos hablando de una resonancia magnética y ya no hablaríamos de densidad, hablaríamos de intensidad. Vemos una vejiga hiperintensa y un uréter derecho dilatado y tortuoso, hiperintenso también. Además de un ureterocele, ¿no? A ver, vamos a buscar otra vez a qué está el ureterocele, ¿no? La inserción anual. A ver, fíjense, el riñón también está con un grado de hidronefrosis. Y fíjense cómo otra vez el uréter está saliendo, tortuoso y dilatado, y tenemos una vejiga también incrementada de tamaño e hiperintensa, ¿no? Aquí se ve mejor en una reconstrucción que es de la vejiga, el uréter dilatado y tortuoso. Acá podríamos ver lo mismo. Muy bien, a ver, última imagen. Ya. Esto es un uréter que pasa detrás de la vena cava inferior, que también suele ser una de las causas de obstrucción comunes. Por último, una pregunta para, a ver, voy a elegir a alguien del grupo ya. A ver, para Ángela Fernanda. Una pregunta para Ángela Fernanda. ¿Qué estructuras de la siguiente tomografía? Vamos a ver que es una tomografía abdominal con contraste, ¿no? ¿Qué estructuras de la siguiente tomografía se encuentran en el espacio pararrenal anterior? ¿Está Ángela? Sí, sí, sí estoy. De la tomografía. De esta imagen que estoy mostrando. Ok. Ah, ¿en qué región? Disculpa. Pararrenal anterior. Mm, ¿Alguien puede ayudar a su compañera? ¿Alguien sabe? No es nota, así que anímense, no hay problema. ¿Qué estructura podría estar en el espacio pararrenal anterior? BIJ, B y J, ¿verdad? ¿Dónde está la J? Miren, el J páncreas. aquí es, ya, pero ¿cuál de estos es el páncreas? J aquí es la aorta, la D es mi vena cava. Esos no están en espacio pararrenal anterior. J, ¿cuál? ¿Puede ser la I? La I, a ver, ya, puede ser un poco de la I, puede ser colon ascendente, ya, muy bien. Páncreas, dijo su compañero, ¿cuál creen de estos que es el Ah, páncreas? la La, C. la G. La G. Probablemente sea la G, sí. La G y la C. La C, estamos hablando de duodeno, ¿no? Sí. Duodeno, páncreas y un poco de colon ascendente. Acá no se ve colon descendente. Eso se encuentra en espacio pararrenal anterior. En espacio retroperitoneal están nuestros queridos riñones. Ustedes ya saben, encapsulados por la fascia renal, ¿no? Que es así el camino que estoy haciendo yo con mi cursor. Pero puede verse tranquilamente, por ejemplo, aquí, ¿no?
cómo es que está encapsulado. Muy bien, eso sería todo. Ahora la doctora va a mostrarles un poquito de la guía. Hay links, sobre todo los 3 primeros, me gustaría justo que ahorita les muestro. vayan a ver. Porque estos chicos, ahí lo vemos, doctorita. Mira, estos chicos me parece que no leen, así que vamos a mostrarles acá la guía. Déjame compartir. Se ve mi pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Hola. Sí, doctora, sí se ve. Ya, vamos, chicos. Un ratito, ¿bien? Ya, a ver, ya le compartí las guías unidas ¿ya? Me dice que ya lo compartió con ustedes. Lean sus guías, chicos, ¿ya? Porque sacamos de ahí las preguntas y de lo que le decimos. También necesitamos que estén atentos, que tomen nota, que pregunten, no tengan vergüenza si se equivocan, ya, pues lo hablamos, lo conversamos. Entre ustedes también sean solidarios, no se burlen de sus compañeros, se equivocar hasta nosotros, ya como docentes, somos personas, no estamos exentos de nada. Es importante saber imágenes, pero no tan importante como para saber la fisiología y la clínica, porque justamente las imágenes son como apoyo a nuestro diagnóstico, ¿ya? Pero al ser apoyo a nuestro diagnóstico, cuando nosotros sacamos con la anamnesis, examen físico y pedimos exámenes complementarios, dentro de nuestros exámenes complementarios como médicos están los exámenes de imágenes, ¿ya? Acá les he mostrado a la doctorita Yemina las imágenes principales que nosotros vamos a enseñarles, o les hemos enseñado, que es radiografía, ecografía, tomografía y resonancia, ¿ya? Bien, acá este cuadrito, ¿sí lo han entendido? Es lo que explicó la doctorita. En radiografía, en ecografía, en tomografía y resonancia, ¿cuál es la terminología correcta que ustedes tienen que utilizar al describir la imagen? ¿Ya? Cuando se ve más intenso en resonancia magnética, más blanquito, hiperintenso. La otra dijo, se hablaba de intensidad de resonancia magnética, de densidades de tomografía, en ecografía, ecogenicidades, porque se ven los ecos, ¿ya? Y en radiografía, la lucidez y la opacidad, que es justamente al revés. El resto de los estudios sí es normal, ¿ya? O sea, lo más negrito se dice hipo y lo más blanquito hiper. Pero en radiografía es al revés, eso no se van a olvidar. Radio lúcido, lo oscuro, y radio opaco, lo blanquito. Ya ahí tienen la terminología, por favor. Siempre les pedimos en las preguntas del examen la terminología correcta. ¿Ya? Y tiene más abajito las ventajas y las desventajas de cada estudio. La ecografía es un estudio dinámico, que depende del ecografista y la experiencia del que hace las ecografías. Ya vimos en anatomía, la primera clase, todos los grupos pasaron por la ecografía, como el doctor Mamani, ¿se acuerdan? Acuérdense todo lo que él les ha explicado y les ha dicho sobre las ecografías. ¿Ya? Acá también tienen imágenes, aparte de los links que ahorita les voy a mostrar, que están más abajo, ¿ya? Estas imágenes también véanlas, miren, ve acá, está bonito, miren, ve la imagen, y acá con sus estructuras y qué número es cada estructura. Ya, bien explicadito, esta es una radiografía, anteroposterior, ¿ya? AP significa anteroposterior. Una urografía endovenosa o intravenosa, 15 minutos tras la administración del contraste, ¿ya? Por eso es lo que se nota, tal cual como le explicó la doctorita, ¿ya? En el link que también está y se ve más dinámico, ¿ya? Aquí las imágenes de radiografía, luego vamos acá a ecografía, el ultrasonido, que como le digo, como es dinámico, tenemos algunas imágenes acá, ¿ya? En las que se puede observar justamente el riñón, ¿sí? Mírenlas, denles una miradita, por favor. Tomografía computada, ¿ya? También en qué casos se tiene que hacer, las ventajas, las desventajas, ¿ya? Tomografía, bien explicadito. Entonces no hay excusa, ¿ya, chicos? Acá, resonancia magnética, en las dos ventanas, T1 y T2, lo principal.
líquido, la grasita y la inflamación. ¿Cómo se tendría que ver en las diferentes ventanas de una resonancia? ¿Ya? Todo esto está sacado del lecturio. Ahí tienen la referencia bibliográfica, de dónde lo hemos sacado. Y acá está justamente lo que les estaba diciendo la doctora, los links. ¿Ya? ¿Cuáles son los links principales, doctorita? Los que hemos visto ahora. Sí, hay que iniciar con el primero, que es el Paxin. No sé si puede ingresar, doctora. Usted, ahí las tres últimas imágenes son las que se pueden medir. A ver, la doctora entra, podríamos ver cómo es que se miden. Y de la dos, la Medical Imaging Café, esa es buena, pero demora un poco en entrar. Así que les recomiendo que vayan cargando su segundo link mientras vamos viendo el link del Paxin. ¿Se ve mi pantalla o solo se veía la parte del Word? Se ve el Word. Que me he puesto a compartir pantalla. Tengo aquí el Emi que me ha hecho una pregunta. Vamos a ver. A eso, y en virtual, si tienen vergüenza para levantar la mano y preguntar así con el audio abierto, escriban sus preguntas en la parte de mensajes, ¿ya? Miren, acá está, esta es la de Paxing. Miren, en Paxin los tres primeros tienen las etiquetas. O sea, mientras ustedes van navegando, les aparece la etiqueta de lo que están viendo. ¿Ya? La etiqueta de lo que están viendo. Ahí está bien. Etiqueta de lo que están viendo. Y los tres últimos son los mismos de arriba, pero ya sin etiqueta. Si vamos, doctora, a los últimos para enseñarles a medir, por ejemplo, ya vamos a ese y vamos a buscar riñoncitos. Y este que es un corte transversal, habría que ver, ya, ahí, vamos a A, arriba en las herramientas A, Acá, en la la reglita, ¿no es reglita, cierto? y ahí medimos, en este caso, el grosor, ¿no? El ancho El ancho, sí. riñoncito, que en este caso es 69.4 milímetros, o sea, 6 centímetros aproximadamente, ¿no? O 7 centímetros aproximadamente. Y así Milímetros, pueden ir ustedes midiendo si es el diámetro normal, si es, perdón, la longitud normal o anormal de sus riñones, ¿no? También hay cortes coronales para que puedan ver longitud. Eso, los cortes también, ya, transversal, coronal. Ya está bien. Ya. Ese es con respecto al Paxin, denle una mirada, tiene tiempo, todavía estamos en tiempo, para que aprendan a diferenciar estructuras, porque en el examen les ponemos mucho diferenciación de estructuras, y después vayan a imagen café, que se demoren en ingresar, pero después de unos, creo, 4 minutos ingresan, y también pueden identificar estructuras a medida que ponen el cursor encima. Voy a responder la pregunta de Lemi. Dice, doctora, una pregunta. ¿Cómo se puede observar en las imágenes cuando hay un doble sistema piruleteral? Igual como lo mostré, ¿no? O sea, a ver, vamos a poner, doctora, no sé si me deja. A ver, aquí. O sea, es evidente, se ve, ¿no? Veo un sistema, cuando hablamos de pielocalicial, hablamos de cálices, o sea, de pelvis renal y cálices. Entonces, acá en ambos hay duplicidad pielocalicial, porque, por ejemplo, en el derecho veo un cáliz acá arriba, otro cáliz acá abajo, pielocalicial, tanto derecho como izquierdo, y en el derecho se ve que hay dos uréteres, o sea, hay una duplicación ureteral completa, y en el izquierdo solo se ve un uréter, quiere decir que hay una duplicación ureteral incompleta, o sea, se convirtieron aquí en dos y se unieron en uno. Cuando hablamos de pielocalicial, hablamos de dos pelvis y piel ureteral, dos pelvis y además dos uretres. Entonces, se va a ver, ¿no? Se va a ver cómo tendrías que tener cuidado al observar y se ve la duplicidad. Listo. Ahora sí, chicos, adelante. Tienen 40 minutos, vamos a estar aquí para cualquier consulta también.